En este próximo video contaremos desde el inicio de las civilizaciones cómo éstas han hecho uso de la contabilidad y los aspectos más importantes de las mismas, y de este modo cómo han ayudado a su evolución. Este relato comenzará desde el momento en que nace la escritura. Es por eso que se dice que todo progreso de la humanidad viene ligado a un conjunto de cambios e invenciones en el pensamiento de las personas. Asimismo, se dice que todo progreso económico viene necesariamente marcado por el nacimiento o el desarrollo de las técnicas que le sirven de apoyo y de auxilio. Uno de los mayores avances de la humanidad ha sido el desarrollo de las sociedades, las cuales notaron el requerimiento de tener un sistema para organizar y maximizar el beneficio de lo que poseían. Allí se originó el comercio por la necesidad de satisfacer y suplir las diferentes carencias que tenían las demás personas, esto con el fin de generar un bien mutuo. Con el pasar del tiempo se evidenció que el requerimiento de llevar un registro más organizado, el cual fue evolucionando con el pasar del tiempo, como les contaremos a continuación. Sumeria fue una civilización que existió aproximadamente en el año 3000 a.C. Esta fue la primera en mostrar logros culturales e intelectuales propios de una civilización, al ser el primero en idear una forma de escritura y en organizar su población en ciudades-estado. Mucho de lo que hoy en día sabemos es gracias a las diferentes excavaciones realizadas hace algunos lustros por parte de arqueólogos franceses, ingleses y americanos en la Baja Mesopotamia, al sur del actual Bagdad, entre el río Tigris y Éufrates, lo cual nos ha revelado muchos datos de esta lejana civilización. Esta se caracterizó por ser la primera civilización en utilizar un sistema contable plasmado en una forma física. Fueron las tablillas cuneiformes creadas en la ciudad de Sumer, las cuales estaban hechas de barro o arcilla cruda de dimensiones variadas. El escriba se servía de un cuneus, un estilete similar a un clavo. Este procedimiento tenía la ventaja de ser indeleble, lo cual explicaba el gran número de documentos encontrados de esta época, como los textos contables, contratos, recibos, cartas particulares y comerciales, e incluso documentos legislativos e históricos, entre otros. Además, es de resaltar que esta técnica fue un gran éxito, pues se utilizó desde el imperio hitita de Asia Menor hasta el Egipto, en donde los faraones recibían un abundante correo diplomático en arcilla. Con estas tablillas se originaron los criterios básicos de los procedimientos de registro. Otro instrumento fundamental desarrollado fue el Código Hammurabi, el cual es la más antigua colección de leyes que hasta hoy se conoce. Este nos informa acerca de la organización de la sociedad babilónica en la época de su pleno desarrollo. Al mismo tiempo, el Código Civil, Código de Comercio y Marítimo, Código Penal y Procesal. Además, también contiene textos sobre los contratos de matrimonio, de donación, de préstamos, de venta, de arrendamiento, de depósito, de comisión, entre otros. Otro desarrollo de los sumerios fueron las cartas de crédito. Fue una herramienta que buscó asegurar el dinero de los comerciantes por medio de cuentas sintéticas o recapitulativas. El uso de ellas consistía en evitar el riesgo al viajar con mucho dinero. Esto demuestra la estrecha relación comercial que se tenía con países vecinos de los que importaban materiales de construcción, metales, piedras preciosas, etc. Los comerciantes conocían el contrato de sociedad, en el que el desembolso del capital y la distribución estaban estrictamente estipulados. Por otro lado, es importante resaltar el papel de los grandes templos de Mesopotamia, los cuales además de centros culturales también servían como bancos de depósito, los cuales practicaban el préstamo con interés y el contrato de depósito, asociados estrechamente a la industria. Estos se convirtieron así en enormes establecimientos públicos, cuya administración exigía el ejemplo de un personal numeroso, y cuyas cuentas debían quedar sometidas a un control riguroso, debido a que las personas veían la necesidad de ofrecer un impuesto voluntario pagado la mayoría de las veces en especie, para estar a favor de los dioses.
Desde finales del tercer milenio se distinguen netamente en las tablillas los elementos esenciales tanto de cuentas anteriores como de las modernas, las cuales son las clases de objetos entregados, es decir, en suma, el título de la deuda, el nombre de los compradores, las cantidades entregadas a cada uno de ellos, el total de dichos suministros, el saldo del periodo anterior, la serie de partidas positivas, la serie de partidas negativas y el saldo final. Se trata pues del tipo de cuenta con partidas superpuestas, que los italianos designan accezioni sovrapposte, y que según F. Melis han dado nacimiento en la Edad Media a la contabilidad moderna. Los contadores en la Edad Media no conocían la contabilidad sumeria y con plena responsabilidad adoptaron la misma técnica en los cuales los números estaban mezclados con el texto, como más tarde también lo estarán las cifras romanas, y por esto usaban tanteadores y ábacos para realizar los cálculos. En esta época, además, se manejaba una economía agraria, que usaba diversas técnicas que le permitían conocer el coste de los cultivos y su rentabilidad, los movimientos de los productos agrícolas, del ganado y sus productos, de los instrumentos de trabajo, lo invertido en salarios del personal, etc. Siglos más tarde, la economía de los bancos se transformó en una verdadera organización financiera laica. Egipto. Las condiciones favorables para el desarrollo humano que brindan la fertilidad del valle y el delta del Nilo condujeron al temprano poblamiento de estas áreas, donde se introdujeron las formas de desarrollo neolíticas procedentes de Mesopotamia. Esta civilización se destacó por su agricultura, centrada principalmente en los cultivos de trigo, cebada y legumbres, y en la crianza de asnos, bueyes, vacas, ovejas, cabras y cerdos. El comercio fue muy importante para su cultura. Del Egipto faraónico se han encontrado gran cantidad de documentos que se refieren a entregas de dinero o especias a los jornales de los obreros y empleados, así como a las cuentas de los templos. Estos documentos los redactaban los escribas, siendo este reconocido como un muy importante papel desempeñado por estos empleados. Ellos debían aprender de jeroglíficos y su significado, la lectura, la escritura, el conocimiento de ciertas fórmulas administrativas, tales como la teneduría de libros y la aritmética. El sistema decimal, basado en la numeración babilónica 10, que se da a comienzos del período dinástico, se caracterizó por la complicada estructura de las matemáticas egipcias, ya que solamente era de carácter aditivo, pues no se conocía otra operación. La contabilidad tuvo un papel tan importante en esta época que se vio la necesidad de ser enseñada en las escuelas con el fin de emplearla en la administración de haciendas privadas, como para la del tesoro público y en la de los templos. Un ejemplo de ello es el uso de el papiro de Rhind del British Museum, el cual se usa como manual escolar y contenía los secretos de un buen calculador y el buen contable. Más adelante, en el Egipto helenizado, también se vio la contabilidad como asignatura. Además, su técnica contable fue similar a la empleada por los babilonios. Es de resaltar que los rollos de papiro permitían el registro cronológico de largos periodos de tiempo contable, pues a comparación de las tablillas, estos daban una imagen más clara de las cuentas. La mayoría de las cuentas que se han descubierto se refieren a la contaduría pública, las cuales tratan de impuestos de la administración central y de las tesorerías provinciales, o bien de cuentas relativas a la administración de patrimonio de las poderosas familias nobles y la contabilidad de los templos. Se han encontrado muchos documentos relacionados con estas cuentas, en donde aparecen las entregas de especie de dinero al tesoro, a los jornales de obreros y empleados, así como las cuentas de los templos, pero algunos no se han podido traducir debido a las muchas abreviaturas usadas en la época y a la manera de su escritura de manera tan cursiva que es imposible entenderlo. En ese entonces se usaron unos registros auxiliares similares a los memoriales, en donde se pasaban las operaciones a contabilizar en el momento de producirse para luego proceder al registro cronológico y sistemático definitivo.
Estos registros se ordenan de manera que en la primera parte se tienen los ingresos que se totalizan al total, luego las partidas de gasto y su total, y por último se encuentra el saldo. Se empieza a emplear un solo sistema monetario conocido como el SHAT. Aún no se sabe si es solo una moneda de cuenta o si era una moneda real, ya que era un patrón oficial para medir cualquier bien que era obligado en la contabilidad legal y en los contratos registrados. Además, los escribas conocían las cuentas de previsión. Egipto helenístico y romano. En el año 332 a.C., Alejandro Magno llegó a Egipto, donde tuvo que utilizar medios militares para someter las comunidades que allí residían, haciéndolo sin ningún tipo de resistencia. Entonces, dado esto, la lengua griega se difundió por todo Egipto y con esta las costumbres. Los procedimientos contables y bancarios en uso en la Grecia metropolitana tienen, lógicamente, que encontrarse en el Egipto de este periodo. Las arenas egipcias nos han restituido numerosos papiros griegos, pero, como anteriormente se dijo, es de aclarar que el Egipto autóctono de la época grecorromana es poco conocido. En la época romana, la administración fiscal exigía que se le presentasen los balances anuales de los templos egipcios. Sin embargo, no se conocen los detalles de dicha gestión, pues los papiros egipcios no hablan de ello. Algo que nos permitiría conocer la vida cotidiana del pueblo y su situación económica serían algunas cuentas redactadas en griego del tipo accessioni sovrapposte, las cuales nos mostrarán ingresos y gastos comunes de toda clase. Allí aparecen gastos de alimentación, también aparecen gastos personales como el precio de los baños, honorarios médicos y barberos. Otra cuenta que se refiere a un diner club nos indica el precio de las comidas por persona, excluido el vino y el pan. Vale resaltar que si todos los papiros demóticos llegasen a descifrarse, nuestro conocimiento de esta época helénica sería fuertemente reforzado. Los papiros de Zenón datan desde mediados del siglo III antes de nuestra era. Fueron descubiertos en Egipto por unos aldeanos y constituyen un conjunto de más de 1000 cartas, notas, cuentas, presupuestos, recibos y solicitudes. Estos nos proporcionan información sobre la operación de carácter público y privado por parte de Zenón. Las cuentas evocan la imagen de una sociedad agrícola, además de la variada actividad de aquellos emprendedores griegos establecidos en Fayum. Por otro lado, estos papiros nos permiten confirmar todo lo que se conocía de la contabilidad en Grecia y la estrechísima analogía entre las cuentas de Zenón y las cuentas del Estado. Como lo habíamos mencionado antes, en estos papiros también se ve reflejado el doble sistema de economía, natural y monetario, y la similitud con la Grecia clásica en el libro en el cual se detallaban las operaciones cotidianas de orden cronológico, llamado el diario o efemérides. La contabilidad de Zenón pone de manifiesto la preocupación por aplicar del modo más riguroso posible los ingresos y los gastos de explotación. Las cuentas de los templos. De los textos encontrados y de la técnica contable, podemos deducir que los templos gestionaban sus finanzas en cuentas de diferentes clases. Sin embargo, algunos archivos nos han facilitado una especie de balances periódicos o de cuentas sintéticas semestrales o anuales en las que se agrupan los ingresos y los gastos ocasionados por el ejercicio del culto. Estas cuentas nos permiten comprobar la importancia que revestían las diferentes fiestas religiosas y por lo tanto estos balances estaban destinados a la autoridad temporal romana para servir de base al control financiero de los templos. Las cuentas de archivos de Heróninos. Los archivos de Heróninos son cuentas que datan de los años 245 a 240 después de Jesucristo aproximadamente, los cuales contienen extractos mensuales de gastos como mano de obra e ingresos como ventas de vino y trigo, alquileres y arrendamientos, las cantidades retiradas del banco. Todo esto era revisado por un inspector que buscaba los fraudes realizados mediante juegos de asientos.
El sistema bancario. El Egipto helénico y romano ha conocido una actividad bancaria considerable, cuando los comerciantes griegos se instalaron de manera permanente en la vieja tierra de los faraones, donde instalaron la técnica bancaria de la metrópoli. La influencia griega se dio hasta la época de los Lágidas. La fundación del puerto franco de Naucratis por los griegos bajo el reinado del faraón Amasis quedó como un hecho aislado que no trascendió en Egipto. Solo los ptolemeos volvieron a su país al generar un impulso económico. Este régimen era estatal, ya que el Estado ejercía una especie de monopolio bancario debido a que los banqueros compraban su cargo por un plazo de varios años. En estos bancos se acumulan la recaudación de los tributos, además vendían algunos productos monopolizados por el Estado como la sal. Con los fondos precedentes de los impuestos se practicaba el préstamo con interés. Todo debía estar autorizado por el Estado. Los bancos de Alejandría fueron los que alcanzaron un mayor desarrollo debido a la situación de esta metrópolis marítima. Debe considerarse que las actividades bancarias de otras ciudades eran efectuadas por un pequeño banco de Fayum, donde se da la práctica de la transferencia de cuenta a cuenta sin desplazamiento de fondos. Esto era de mucha utilidad para los comerciantes y artesanos. Se debe tener en cuenta el trabajo administrativo y contable de los bancos egipcios, se asemeja mucho con el de Grecia. El banquero debía dar un recibo a todo aquel que le entregara dinero. Menciona la fecha, el nombre del banco y del titular, los cuales se escribían sobre viejos de cerámica que hoy se llaman ostraca. Allí mismo también se encontraba el nombre del pagador, el impuesto y la suma pagada. Por último, tenía las firmas del banquero y del interventor. Los banqueros tenían un libro de sus ingresos y sus gastos que se llamaba efemérides y se divide en ingresos y pagos. Cada mes debía rendirle cuentas a un funcionario llamado eclogista. Grecia. La antigua civilización griega se extendió por los distintos territorios de la península volcánica, las islas del mar Egeo y la península anatólica. Esta civilización se desarrolló entre el 1770 a.C. y el 500 a.C. Del mismo modo que en la civilización sumeria, los principios banqueros en Grecia fueron los sacerdotes y los primeros bancos de depósito los templos. Este santuario estaba administrado de tal modo que los recibos hechos en placas calcáreas o de mármol nos dan una idea de la circulación monetaria, las cuales eran tan precisas que grababan hasta las menores ofrendas aportadas por los fieles a Dios. Esta contabilidad nos muestra algunos hechos económicos tales como el precio de algunos alimentos, el transporte, elementos arquitectónicos y el nivel de los salarios. En cierto modo, este sistema era muy rudimentario, pero podríamos llegar a compararlo con la actual bolsa de valores, que básicamente cumple la misma función. El desarrollo de sus cuentas funciona en un orden cronológico. Primero se enumeraban los ingresos extraordinarios y luego los gastos. Estos se anotaban de tal modo que primeramente se pagaban los que tenían cargo. Estos anteriores conceptos han enriquecido el conocimiento como una de las épocas importantes de la historia. Con motivo de la llegada del Tesoro Federal a Atenas, se tuvo que instaurar una administración financiera que no estuviera relacionada con la Iglesia, sino que estuviera al servicio del Estado. Los templos continuaron funcionando como bancos de depósito, siendo así las principales reservas de capitales. No solo tenían su propio tesoro ahí, sino también el del Estado y los particulares. A partir de ahí se transforma también en bancos de crédito públicos y privados. Aproximadamente en el siglo V antes de nuestra era, empezó la especialización del comercio con dinero y los primeros bancos privados se establecen junto con los templos. La diversidad de monedas fue la que en cierto modo dio origen a esto. Los banqueros instalaron sus mostradores en el ágora para así poder intercambiar las monedas. Al principio se consideraban traficantes, pero con el tiempo se convirtieron en grandes capitalistas que concentraron en sus manos el trabajo de la tierra, de la industria y del comercio. Atenas fue el centro financiero y el principal mercado de capitales, tuvo un vasto imperio marítimo. Sus puertos de Pireo, Sea y Falero fueron conocidos como el mercado central de los productos del mundo. Gracias a esta estructura comercial que se estaba dando en Atenas, se vieron obligados a tener una moneda establecida para sus relaciones con el exterior, teniendo así la mejor moneda de la época, siendo así el dracma de plata y el estáter de oro las monedas más solicitadas. La mayoría de las ciudades de Grecia
alteraban su moneda teniendo así dos, una para las relaciones con el comercio exterior y otras para el interior. Los banqueros de la época desempeñaron un papel importante, ya que fueron los depositarios y los dispensadores del crédito. Estos dieron un impulso fuerte a las transacciones comerciales. Los bancos, de cierto modo, comenzaron sus sociedades comerciales entre ciudades y países, reuniendo todos los elementos de una técnica financiera moderna, incluyendo la organización bancaria, los cheques y las transferencias. El interés era algo que se fijaba libremente, no había una ley que lo afectara, variando así según las circunstancias entre el 12 y el 18%. El uso del cheque se convirtió en algo corriente. Estos documentos permitían enviar dinero a otras plazas. Se empezaron a usar dos libros de contabilidad, los efemérides o diarios y los trapezzica grammata o libros de las cuentas. Los banqueros comenzaron a anotar en sus registros todas las cantidades con fecha de entrada y salida. Cada cliente que éste tenía poseía una hoja para los activos y otra para los pasivos. Los libros ayudan a llevar un mejor manejo y así poder tener como verificar algo en caso de alguna dificultad. La amplitud de su trabajo les ordenaba tener las cantidades de personal esencial para desempeñar la labor. Atenas poseía una interesante intuición de vigilancia de la hacienda pública, refiriéndose al Tribunal de Cuentas de los 10, llamado también Tribunal de los Logistas, y cuya función consistía en comprobar las cuentas de los recaudadores públicos y, en su caso, en administrar justicia a los contadores, poco escrupulosos. En segunda instancia, funcionaba una organización de censores llamada Colegio de los Eutimes. De la historia romana es de lo más deslumbrante el hecho de cómo llevan su contabilidad, de forma tan precisa y organizada. Esta forma de llevar contabilidad surgió de los primeros siglos, culpa de las grandes empresas agrícolas en las que trabajaban numerosas personas. De esto hay prueba en los textos literarios que han perdurado durante la historia y han llegado a nuestros días. De Roma es bien sabido que sus cuentas eran bien llevadas en el libro llamado Codes Accepti and Expensive, o también llamado Códigos de Libros de Ingresos y Gastos. En este libro se ve plasmado que los romanos eran excesivamente formalistas. Ponían pues un especial cuidado en el anotar correctamente hasta las más minúsculas operaciones. Esta es la razón por la que llevaban contabilidad tanto a las particulares como a los comerciantes y banqueros, pero fueron los banqueros mismos quienes realmente lo perfeccionaron. De este libro hicieron un verdadero libro de caja a 2 columnas. Este libro tenía un valor probatorio superior al de nuestros días de contabilidad actuales, porque toda anotación era hecha con consentimiento del deudor, considerado como causa de obligación. Los ingresos por cuenta del banquero y de sus clientes constituían el acceptum o abono, las salidas de fondos el expensum o debe, independientemente del codes accepti and expensive. Cada banquero lleva un libro diario especial llamado Lider Rationum, o libro de cuentas, en el que cada cliente tenía una cuenta abierta a su nombre. Las anotaciones en cunete se llamaban arcaria o créditos. Otro importante libro que utilizaban era el calendarium, o también llamado libro de los préstamos, llamado así porque ponían como fecha de vencimiento del interés las calendas del mes, es decir, el primer día de cada mes. Los banqueros romanos estaban ubicados en torno al foro. Se ocupaban del cambio y de la negociación del papel del crédito. Está fuera de cualquier duda que sus inmensos capitales alimentaban a la industria y al comercio y controlaban todos los movimientos económicos. Una de las principales características de estos personajes era que ya podían distinguir entre acciones y obligaciones. Estos también dieron un particular impulso a los cheques, semejantes a los que se utilizan hoy en día. Estos eran utilizados por aquellos que tenían un dinero depositado en una banca. En Roma, los llamados financieros estaban obligados a dar a conocer sus documentos contables, algo similar a como lo es hoy en día la declaración de renta. La contabilidad en la Edad Media. La Edad Media inició tras la caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión de los bárbaros. Se considera con razón como los acontecimientos que marcaron el fin de una civilización y el nacimiento de un nuevo mundo. Esta época finalizó tras el descubrimiento de América en el año 1492. Durante este periodo de la historia no se vieron más que retrasos en la evolución del conocimiento humano adquirido antes y durante la Antigüedad clásica.
En este periodo, la poca evolución que hubo fue el resurgimiento de anteriores técnicas ya usadas por los antiguos, pero que con el retraso ocurrido en ese entonces se habían perdido, y durante la Edad Media solo apareció de manera no tan completa como en sus inicios. Por lo tanto, no podemos relacionar la contabilidad antigua con la de esta época. Es de aclarar que esta situación solo ocurrió en Europa, ya que alrededor del globo las otras civilizaciones estaban forjando otros momentos importantes sin llegar a retroceder en su evolución. Primeramente, el memorial surgió con la necesidad de recordar lo que la memoria no podía, debido a las extensas operaciones que se manejaban. Dado al orden cronológico que se le daban a las cuentas, surgieron los términos daré y haberé, los cuales luego se convertirían en deber y haber. La partida simple comprendía un conjunto más amplio de libros, lo cual implicó también un uso y un orden más racional. Estos surgieron con la necesidad de vigilar más atentamente y de manera más metódica dichas actividades económicas, y asimismo, con el crecimiento de las empresas también se evidenció cada vez mayor el uso de las cuentas. La partida doble fue empleada a partir del siglo XIV, es decir, en los años 1300. Esta consiste en llevar al mismo tiempo dos contabilidades, con el fin de mantener un control, desde una parte sobre la otra. Una que estaba constituida por las cuentas de pasivo y activo, y otra llevaba registro de las cuentas de cargas y productos. Lucas Pacioli es el mayor exponente de esta técnica de la contabilidad. La regla máxima de esta dice que de cualquier manera las cuentas deben saldarse. El feudalismo fue un sistema de organización donde las órdenes eran impartidas por un señor y se fundamentaban en cuidar y producir lo más importante para los hombres de ese entonces, la tierra, la cual era denominada feudo. Todo esto a cambio de la protección. Otra entidad con gran importancia de esta época fue la Iglesia, considerada la mayor empresa en aquel entonces, debido a las ofrendas brindadas por parte de los creyentes con el fin de perdonar sus pecados. Las cruzadas fueron uno de los movimientos militares que tenían como fin restablecer el control católico en Tierra Santa. Este fue un renacimiento del mercado, dando paso al comercio, que estaba prácticamente extinto desde la caída del Imperio Romano. Además, usando el control de mandato. También en esta época se dio el uso nuevamente del crédito, lo cual fue una de las tres causas fundamentales de la evolución de la contabilidad. El Renacimiento y la Edad Moderna. Este se desarrolla en el periodo comprendido entre el siglo XV y el siglo XVIII. Se empieza a dar con la conquista turca de Constantinopla, cerrándose así la ruta comercial entre Europa y Asia, la cual se había dado gracias a las cruzadas en la Edad Media. Después de la crisis europea del siglo XIV, a mediados del siglo XV, llegó la recuperación económica y comienza la reactivación intensiva de los negocios mercantiles, los cuales se basaban en un largo recorrido por el proceso de producción, en donde los mercaderes negociaban con numerosos puertos. Asimismo, se dio un gran cambio organizativo y técnico en los métodos financieros y contables del comercio. Estos cambios hicieron que las transacciones comerciales fueran más eficaces por el hecho de poder controlar mejor las operaciones financieras. Otro cambio importante fue la extensión de las letras de cambio, utilizadas como instrumento de crédito y cambio. En el siglo XV se comienza a hacer el empleo de la numeración arábica, ya que hasta entonces aún se usaban los números romanos y eran el método más común para escribir los números. Si bien es cierto que la numeración arábica es del siglo XIII, es cierto que hasta este momento despega y se convierte en elemento práctico de la economía contable. En este punto se empieza a desarrollar el concepto de partida doble, la cual señala el uso de tres libros: el libro mayor, el diario, el memoriale y el inventario. Se establece que el cuaderno debe tener un índice para poder encontrar e identificar las cuentas. El nombre de Dios deberá de ser invocado en la primera página, así como el nombre del comerciante y el número de páginas hábiles con las que cuenta el libro. No se habla de inventario, pero se estipula que el capital deberá sentarse en el diario y del pasarse al mayor, según su clasificación, deberá testificarse la situación de la empresa cada año. Deberán ser levantadas las partidas y ganancias que arrojen, deberán llevarse a la cuenta del capital y al acabarse el mayor, deberán cerrarse las cuentas con un balance que se sentará en la última página y se transcribirá
de nuevo a la primera página del nuevo libro. También se es necesario llevar un libro copiador de cartas. De Pacioli, conocido como el padre de la partida doble, redactó un tratado de contabilidad. Este dice que el orden mercantil está en la necesidad de un tratado sobre contabilidad y acepta el cargo de suplir su falta. Este considera que la contabilidad en su aplicación requería el conocimiento matemático. Su libro, el Tractus 11, se refiere no solo al método contable, que en ese entonces se conocía con el nombre de a la veneciana, sino que además amplía la información práctica de aspectos comerciales en cuanto a las sociedades, ventas, intereses y letras de cambio. Aquí empieza el tema contable, explicando el inventario. Se dice que es una lista de activos y pasivos. Debe ser hecha por el propietario de la empresa antes de que éste comience a operar. Acto seguido aplica el memoriale, donde se anotarán las transacciones en orden cronológico. Debido al hecho de que a este libro tienen acceso los empleados, Pacioli no le presta mucho interés. Luego pasa a explicar el diario a través de una exposición sumaria al respecto. Toda operación será registrada por su efecto de crédito y débito. Se hará la conversión de la moneda. El cuaderno es la denominación que recibe el libro mayor. Como se dijo anteriormente, lleva un índice donde se indican las cuentas deseadas. Debido a las diversas monedas, se debe hacer uso de tantas columnas como monedas hayan. Cada cuenta se debe llevar en una página, o sea, 2 hojas unidas por el centro. Los débitos irán a la hoja izquierda y los créditos a la derecha. Cada transacción era calculada referentemente a su pérdida o a su utilidad. Su beneficio era poder determinar en cualquier momento la situación de la empresa a este respecto. El mayor era generalmente balanceado cuando se agotaban las páginas, pero rara vez en otra época, y casi siempre al practicarlo significa que se iba a cambiar el libro mayor, pues aun cuando no se hubiese terminado se acortaba para un balance arbitrario, se anotaba en dicho mayor, comenzándose con el mismo en un nuevo mayor. A eso se le conocía con el nombre de saldar. Ahí el cuaderno era una operación tediosa, pues tenía que resultar exacta. Por lo general se utilizaban 2 personas debido a que era necesario verificar escrupulosamente, operación por operación, confrontando el diario con el cuaderno. Si no había errores, se consideraba que el cuaderno estaba correcto. Al hecho de cerrar el mayor con un balance y abrir el nuevo con el mismo balance, o sea, el traspaso de 2 saldos, se le designaba con el nombre de suma sumarión. Se presumirá que la clausura y apertura de ambos libros era correcta cuando el cotejo de débitos y créditos de los totales eran iguales. No se conocía en la época sobre el uso de la balanza de comprobación, pues ello hubiese sido abreviado mucho del trabajo antes descrito. Con todo esto, Pacioli se refería a la contabilidad que lleva un comerciante individual, debido a que se lleva un borrador memoriale y un diario. Edad contemporánea. En los siglos XVII y XVIII, con el apogeo del mercantilismo en algunos países, la profesión contable se comenzó como una actividad independiente, profesional y libre. Carlos Manuel IV, rey de Piamonte, reorganiza la profesión contable y exige que solo el contador autorizado sea la persona indicada para ejercer esta profesión. Napoleón, en 1805, ordena que quien desee practicar la profesión contable debe someterse a un severo examen después de haber trabajado por determinado tiempo con un profesional calificado. Los cambios más representativos en la historia de la contabilidad se dan en la edad contemporánea, debido a la Revolución Industrial y Francesa. Debemos de tener en cuenta que todo inicia con la Revolución Francesa en 1779 hasta nuestros días. En Francia, las finanzas era algo de exclusividad real, pero pasan al dominio popular por medio de la industrialización y el intercambio comercial que se venían dando en los países europeos. Además de esto, se empieza a dar el surgimiento de las sociedades anónimas o compañías por acciones, donde la propiedad no es de un solo dueño, sino de varios accionistas, que dirigen sus intereses a través de otros. Esto ha influido al desarrollo del pensamiento y práctica contable. Todo esto se da gracias al contador Comte Molière. En 1795, Edmond de Grandguet distingue 2 clases de cuentas, unas deudores y acreedoras y otras que representan al propietario, lo que dio paso al diario mayor único y sustitución el conjunto de diario y mayor. La revolución industrial permitió que surgieran nuevos elementos como lo son el costo de producción y la depreciación, dando lugar a la contabilidad de costos. Esto permitió anticipar el costo sin necesidad de esperar los costos reales al final del periodo.
A partir de 1895, en Estados Unidos, como consecuencia del bloqueo económico de Inglaterra, se comenzó a llevar a cabo una serie de intereses e innovaciones tecnológicas en la industria y en la agricultura. La contabilidad paralela a ese desarrollo se institucionalizó, constituyéndose como una actividad académica en la Universidad de Pensilvania en 1881 y reconocida como gremio profesional a través de la American Association of Public Accountants. En 1886 en Europa surgieron agremiaciones similares. En Francia en 1891, en Australia y Holanda en 1895 y en Alemania en 1896. En Italia, en 1893, se comenzó a regir el Código Mercantil.